Cuando en el 2013 estallaron fuertes protestas contra el gobierno en Turquía, el primer ministro de ese país, Recep Tayyip Erdogan, no tardó en denunciar que eso era producto de una conspiración de intereses foráneos, que en complicidad con colaboradores en Turquía intentaban desestabilizar a su gobierno. Cuando en Venezuela el presidente Hugo Chávez anunció que tenía cáncer, dijo tener información de que Estados Unidos le había inoculado la enfermedad a él y a otros líderes latinoamericanos. Cosas parecidas han dicho en la Argentina el presidente Cristina Fernández de Kirchner, en Bolivia el presidente Evo Morales. Todos explican que sus problemas se deben a una nefasta conspiración de sus enemigos extranjeros. Para muchos de estos gobiernos, los conspiradores son los activistas de los derechos humanos, los promotores de la democracia, personas como mi invitado de hoy, Tomás Carothers. Carothers es vicepresidente del Carnegie Endowment, un think tank en Washington con el cual yo he tenido una larga afiliación profesional. A lo largo de su carrera, Carothers ha trabajado en muchos proyectos públicos, también en el sector privado. Ha venido desarrollando las mejores maneras para ayudar a la democracia, a los líderes democráticos y a las organizaciones de la sociedad civil. Es autor de varios libros clave en esta materia, referencias obligatorias. El más reciente se ha titulado Espacios que se cierran: los ataques mundiales a la promoción de la democracia. Esta es mi conversación sobre estos importantes temas con Tomás Carothers. Miren, quiero comenzar mostrándole unas imágenes. Miren. Crearon un escenario perfecto. El lobby de los religiosos atacaba a través de la policía y las cortes. El lobby de los medios atacaba a través de los titulares y los reportajes. El lobby de las tasas de interés se quejaba de que la economía se estaba deteriorando. El lobby internacional atacaba con críticas y condenas. ¿Qué opina? ¿Qué cree usted de lo que acabamos de ver? Cuando un líder se enfrenta al rechazo de su propia gente, no lo puede creer. No puede creer que le estén diciendo, estás equivocado, te tienes que ir. Entonces, los líderes crean explicaciones. Tiene que ser culpa de otro. Esto no puede ser conmigo, dicen. ¿Cuál es la conspiración, la teoría conspirativa más extrema que usted ha oído? Hay tantas que es difícil escoger una. Algunos en Hungría creen que los israelitas tienen planeado invadirlos y son obligados a huir del Medio Oriente. Fue un partido de la extrema derecha el que diseminó esta idea de que Hungría será el destino final de un éxodo de Israel. Cuando estaba en Rumania en el 91, durante la Primera Guerra del Golfo, escuché una teoría que me dejó boquiabierto. Le pregunté a un oficial rumano, ¿qué piensas sobre la invasión a Kuwait? Él me contestó, no se trata de Irak y Kuwait, el blanco somos los rumanos. Me sorprendí. ¿Qué tenía que ver esa guerra con Rumania? Bueno, los rumanos estaban muy preocupados por su salida de la Unión Soviética. El presidente Ceausescu había sido fusilado, y ellos interpretaban todos los eventos mundiales como parte de su propia crisis política. El oficial también me dijo, ¿quién cree que aconseja a las Fuerzas Armadas de Irak? Los soviéticos. Convencieron a Saddam Hussein de invadir Kuwait para entretener a los Estados Unidos en el Medio Oriente y así aprovechar para conquistar Rumania. Y por supuesto hay muchas sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Según encuestas, más del 50% de los egipcios está convencido de que no fueron árabes, sino la propia CIA o Israel los responsables del ataque del 11 de septiembre. Y ya que usted habla de Egipto, déjeme mostrarle unos dibujos animados que acaban de ser emitidos por una estación de televisión muy importante en ese país. Ayúdenos a interpretar lo que acabamos de ver. Según esto, la guerra civil de Siria y el derrocamiento de Mubarak son parte de un complot de Estados Unidos para debilitar a los estados árabes. Usan una caricatura de los Simpsons de hace 13 años que, por coincidencia, contiene símbolos que parecen dar sustento a su teoría. ¿Qué de América Latina? ¿Cuáles son las conspiraciones más comunes, más extremas que usted ha oído en América Latina? La semana pasada un amigo brasileño me contó una teoría muy común en su país. Parece que hace muchos años, Al Gore dijo que si Brasil no sabe cómo manejar la Amazonía, entonces tal vez alguien debía hacerlo en su lugar. Algunos brasileños ven esto como una señal de que los Estados Unidos están preparando una intervención militar para apoderarse de la Amazonía.
to occupy the Amazon. Pero ¿y qué le responde usted a quienes nos están viendo y creen que es verdad que los Estados Unidos sí quieren tomar militarmente la Amazonia? Los Estados Unidos están muy ocupados con sus propios problemas y por todas las crisis en el mundo que amenazan sus intereses. La verdad es que no tienen tiempo ni energía para conspirar contra otros países. No quiero decepcionar a los que creen que ellos son la gran preocupación de los Estados Unidos, pero en realidad este país tiene muchos asuntos que realmente ocupan su atención, como por ejemplo la crisis en Ucrania. Y Vladimir Putin y otros en Rusia han dicho claramente que ellos piensan que lo que pasó en Ucrania, estos alzamientos donde derrocaron al gobierno, fueron coordinados, provocados, organizados por el gobierno de los Estados Unidos. La crisis en Ucrania es un buen ejemplo de que las teorías conspirativas no son solamente ideas absurdas creadas por personas radicales. También pueden ser el centro de acontecimientos mundiales. Vladimir Putin cree sinceramente que no es posible que los grupos que piden más democracia fueran motivados por sus propios descontentos con el sistema, sino que obedecen a las maniobras de agentes extranjeros. Usted acaba de terminar un estudio mundial sobre los esfuerzos que hacen los gobiernos en muchas partes para limitar el impacto, la influencia que tienen estos organismos internacionales que promueven la democracia. ¿Nos podría dar unos ejemplos de qué es lo que hacen? Rusia es el mejor ejemplo. En los últimos 10 años, el gobierno ruso ha hecho las cosas muy difíciles para las organizaciones internacionales que apoyan a las organizaciones rusas de derechos humanos, para las organizaciones de observación electoral, o de hecho, para cualquier grupo cívico que esté trabajando en asuntos que cuestionen el gobierno. Usted identifica una larga lista de países que intentan contener, restringir la influencia de organizaciones extranjeras que promueven la democracia. Sí, Asia, África, el Medio Oriente, América Latina, la antigua Unión Soviética. Es un virus, una idea contagiosa de que hay un poder en el mundo que está tratando de debilitar a sus gobiernos. Y no es solo Estados Unidos, de cierto modo es el poder de la sociedad civil, de estas organizaciones civiles que no se parecen a los partidos de oposición tradicionales. Entienden la tecnología, están llenos de gente joven, inteligente y que aprende rápidamente. A lo que realmente temen los autoritarios es al poder de esa sociedad civil y a los que la apoyan desde afuera. Háblenos de la situación en América Latina. ¿Cuáles son los gobiernos que han sido más activos, más vehementes, más feroces en su ataque contra las organizaciones que promueven la democracia y la defensa de los derechos humanos? Venezuela es un ejemplo obvio porque el gobierno ha sido muy crítico de lo que ellos describen como injerencia extranjera en sus asuntos políticos internos. En Perú, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, han tomado medidas para limitar el apoyo internacional a las organizaciones no gubernamentales. Y sin embargo, la conclusión de su estudio es muy optimista. Usted dice que a pesar de estos esfuerzos de algunos gobiernos, en el mundo la promoción de la democracia sigue en auge y que está teniendo éxitos en muchas partes. Lo es, pero no solamente Estados Unidos. Casi todas las grandes democracias en el mundo y muchas de las pequeñas como Dinamarca o Noruega hacen este tipo de trabajo. Prácticamente todas las sociedades democráticas sienten que han descubierto algo bueno para sus ciudadanos y quieren difundir esta idea. Tom Carothers es uno de los más reconocidos expertos del mundo en temas que tienen que ver con la promoción de la democracia y con los intentos que hacen los gobiernos que temen la democracia para impedir que los activistas y que las organizaciones internacionales actúen en su país. Muchas gracias, Tom. Un placer. Si quiere ver de nuevo esta entrevista, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com. Y al regreso, la inteligencia rusa y la prensa de Irán nos dan una gran noticia. Revelan un secreto. Resulta que Estados Unidos ha estado trabajando con extraterrestres desde hace muchos años. Su fuente, un análisis de los documentos publicados por Edward Snowden y el testimonio de un exministro de Defensa de Canadá. Al regreso, nuestras genialidades memorables. No lo van a creer.